Bueno, arrancamos, si les parece. Ahora sí, ¿qué tal a todos? Y antes de arrancar, una pequeña consideración por si llegaron a ver el material que les subí para la clase de hoy. ¿Sí? En ese material teórico que les subí en la plataforma, van a encontrar en un punto sobre el final algo así como unas actividades complementarias, no me acuerdo bien el título que le puse, me parece que le puse actividades complementarias. Vamos a lo siguiente, esto no es la evaluación, sino son algunas pequeñas cosas por si ustedes quieren ir haciendo o reforzando lo que vamos a ver hoy en la clase. ¿Está? No, no es que haya que hacer, sino la evaluación va a estar subida después al final y va a ser igual que la anterior de este estilo multiple choice. ¿Sí? Eso por ahí para que les quede claro, pues si no se van a encontrar y van a suponer que eso lo tienen que hacer y no, no habría por qué hacerlo. Otra cosa que les armé para hoy, para no ir perdiendo, no para perder tiempo, pero sí para que les sea más rápido de ver y demás, tengo un archivo ya de Excel armado con bastante información y con fórmulas y demás. Si ustedes quieren, yo esa no tengo problema también subirlo como material. Yo no lo subí, pero si después les interesa, no hay ningún problema en subirlo. ¿Sí? Dame un Y segundo. sí, Bien. sí, profe, va a ser muy útil. Listo. Entonces vamos a hacer eso. Entonces, yo después terminada la clase, lo subo. Y lo otro que voy a tratar de hacer también es, bueno, este año se está complicando el tema de grabaciones por algunos problemas internos, entonces voy a ver, o sea, y no lo podemos dejar dentro de la plataforma. Eh, sí voy a tratar de grabar la clase y después subirla a algún canal de YouTube, ¿sí? Por si necesitan rever algo y demás. No, no les voy a decir que es como en otros cursos que tal vez terminada la clase en 2 o 3 horas estaba, pero en el transcurso de la semana va a estar subida. ¿Estamos? Bien. Ahora vamos a hacer lo siguiente, les voy a compartir pantalla y vamos a ir arrancando. En un segundo. Ahí está. Bueno, en la parte teórica, muy por arriba y demás, eh, lo que vamos a ver hoy es alguna forma de cómo crear algunas alertas o algunas funciones que nos ayuden a generar tipos de alertas, ¿no? Más allá de también fórmulas y demás. ¿Sí? Entonces, vamos a ir a lo siguiente. Acá van a ver algunas opciones, ¿no? De fórmulas y demás que lo vamos a ir desarrollando en el transcurso del día. Entonces, esto después se los voy a dejar para que lo puedan leer. Esto está subido a la plataforma. Pero vamos a ver cómo aplicar diferentes tipos de funciones para poder obtener los mejores resultados, ¿no? Lo primero que vamos a ver era lo que yo les decía antes. Bueno, acá yo armé una pequeña tabla simulada de notas de un curso, ¿no? Eh, la planilla de asistencia, sí, sobre el final la compartimos. Vamos a lo siguiente. Acá, algo que nos quedó del otro día también a visualizar y demás, es lo siguiente. Cuando nosotros tenemos muchísima información, se nos pierde sobre todo la parte de títulos. Al perderse la parte de títulos, eh, muchas veces nos perdemos. Sí, acá tengo poca información, pero en realidad muchas veces voy a tener muchísima información dando vuelta. Entonces yo voy a necesitar eh, tener paneles. Acá Excel lo llama inmovilización de paneles, ¿no? Pero tener partes que necesito tener siempre visible. Mayormente que van a ser lo que necesito tener siempre visible. Y bueno, títulos y tal vez los datos fundamentales de lo que son las personas, ¿no? Para eso vamos a ver cómo hacemos para inmovilizar paneles. Eso lo tenemos desde
la solapa de vistas. ¿Sí? Aquí en la solapa de vistas tenemos la opción esta de inmovilizar paneles. Nosotros acá, ¿qué podemos inmovilizar? Podemos inmovilizar una fila, columnas o filas y columnas a la vez. ¿Sí? Esto no quiere decir siempre que tengo que inmovilizar la primera, pero sí voy a inmovilizar de arriba hacia abajo las filas o columnas que yo seleccione. Si yo quisiera inmovilizar la primera fila, lo que tengo que hacer es pararme a la fila siguiente e inmovilizar paneles, ¿sí? Venir a la parte... Perdón, ¿no se ve la pantalla compartida? Porque hay... Sí, se ve bien. Ah, porque ahí hay alguien que... Profe, yo no Sí, la se ve. veo, pero a lo mejor debe ser mi internet, ¿puede ser? Sí, la veo. No, internet Pero no debería ser. Em, ¿qué, ¿Qué es lo que estás viendo? Perdón. La D Eh, suya, la D de dirección, la pantalla de que usted está compartiendo, digamos, pero ahí está, ahí lo puedo ver. bien. Estamos. Bueno, entonces, acá volviendo, ¿no? Si yo me posiciono en la... Siempre me debo posicionar en la fila siguiente a la cual yo quiero inmovilizar. Para inmovilizar una fila, ¿no? Entonces, si yo quiero que me quede allí la opción esa que dice alumnos, notas y demás, ¿qué voy a hacer? Me voy a posicionar en la fila 2 y voy a inmovilizar que la parte superior, ¿sí? Ahora, denme un segundo que tengo que admitir a alguien. Bien, perdón, acá vuelvo. ¿Sí? Si nos fijamos, siempre que inmovilizamos vamos a tener una línea que nos va a estar como marcando o delimitando, no sé si la alcanzan a ver acá, esperen que voy a agrandar un poco esto. Una que está un poquito más oscura, un gris, ¿sí? Fíjense que se nota como si fuera un corte y ahí nos indica dónde estamos inmovilizando, ¿sí? En este caso yo lo único que inmovilicé fue fila superior. Si yo por X causa me confundo, me paro nuevamente en la opción, le doy movilizar paneles y otra vez queda de la misma forma que antes. Lo mismo debería hacer con las columnas, lo único que en vez de posicionarme en la fila anterior, lo que voy a hacer es me posiciono en la columna siguiente a la cual yo quiero inmovilizar. Ahora, muchas veces lo que yo necesito inmovilizar son filas y columnas, como le decía antes, entonces en vez de pararme en una fila o en una columna, lo que voy a hacer es me paro en la celda siguiente a lo que quiero tener inmovilizado, o sea, yo acá quisiera tener inmovilizadas las columnas A y B, más la fila 1, ¿sí? Me posiciono ahí y lo que voy es a la opción de inmovilizar paneles y fíjense en la parte superior tengo para inmovilizar tanto filas como columnas. Entonces, el título me queda siempre visible y si yo me muevo también los alumnos. Entonces, de esa forma yo lo que voy a poder lograr es ver tanto alumnos como los títulos para poder ingresar la mayor cantidad de información posible y no estar perdiéndome en el camino. ¿Sí? ¿Eso quedó claro? Eso, fíjense que termina siendo una opción muy utilizada. Bien. Ahora, en este caso, los otros días alcanzamos a ver algo muy rápido de funciones, pero no llegamos a todo. Entonces vamos a no solo a repasar, sino a ver cómo generábamos las funciones. ¿Sí? Para generar las funciones, yo primero y principal lo que hice fue tener un par de notas simuladas, cargadas. O sea, esto es todo completamente simulado. El objetivo era tratar de tener bastante información y no perder tiempo. Entonces, vamos a esto. Si yo quisiera sacar el promedio de cada uno de los alumnos, recuerdan que los otros días les decía que la parte de fórmulas teníamos que venir al menú superior donde nos decía fórmulas, ¿sí? Y ahí teníamos un abanico de fórmulas o funciones demasiado grandes, ¿no?
repasando muy rápidamente, acá en insertar funciones, lo que íbamos a encontrar eran todas las fórmulas o todas las funciones. Me van a sentir nombrar o la palabra fórmula o la palabra función. La realidad es exactamente lo mismo, es lo que nos permite sacar cuentas, ¿no? O hacer operaciones más que sacar cuentas. Entonces acá lo que voy a tener es todo el abanico de funciones que nos permite Excel o esta versión de Excel. Luego acá donde dice autosuma hay 4 o 5 de las más utilizadas, ¿sí? La suma, promedio, contar, máximo y mínimo. Usadas recientemente, lo que voy a ver es cualquier tipo de función que yo haya usado. Ahora, no que haya usado en este libro en particular, sino lo último que yo estuve usando en el Excel, ¿sí? Entonces, si estuve usando otras hojas de cálculo, bueno, será lo último que estuve utilizando. Y después tenemos un apartado donde tenemos cada una de las funciones separadas por rubros. ¿Estamos? Ahora, esas funciones, ¿se acuerdan que había dos formas de hacerlo? O yo podía escribirla, si la quería escribir usando el signo igual y escribiendo la función, o bien la puedo seleccionar. Sí, en este caso lo que vamos a hacer es, bueno, vamos a tratar de calcular el promedio. Promedio, Excel tiene una función para sacar por promedio, entonces lo que vamos a hacer es la vamos a usar, vamos a venir acá desde la opción autosuma, lo que vamos a seleccionar es la parte de promedio. Y fíjense lo que pasa también, ¿no? Excel ya intenta ver o ver qué es lo que tiene más cerca y ya me lo propone. Ahora, si yo no hubiese querido sacar el promedio de eso y hubiese querido sacar el promedio de otra cosa, lo único que debo hacer es seleccionarlo, ¿sí? Vamos a volver a la parte superior. Aquí para hilar le vamos a pedir que calcule el promedio, ¿sí? Si ustedes se fijan, cuando yo lo voy seleccionando, en la parte superior, cuando tengo un solo objeto seleccionado, fíjense que tengo la función siempre igual, seguido del nombre de la función y después la celda. Ahora, cuando tengo más de una celda que voy seleccionando, acá lo que termina diciendo es lo siguiente: desde el inicio, 2 puntos, el final. Eso es un rango de selección. Estamos entonces, aquí va a buscar desde la fila o desde la celda, perdón, C2 hasta la celda G2, corriéndose a través de la misma fila, ¿sí? Una vez que está, pulso Enter y automáticamente me lo trae. Acá, recordemos algo, nosotros teníamos, primero para sacar promedio, sí o sí voy a necesitar tener que sea un tipo de dato numérico, ¿no? Recordemos que nosotros, si nos posicionábamos arriba de la celda, con el botón derecho podríamos seleccionar el formato de celda, ¿no? Ahí teníamos los diferentes tipos de formatos para poder aplicar. Acá, ¿qué puede pasar también? En el promedio, vamos a entrar un poquito y vamos a modificarle este formato de celda. Y yo le voy a decir, bueno, a ver, esto va a ser numérico, pero ¿qué necesito? ¿Cuántas posiciones decimales quiero? 2, 3, 1, bueno, dependiendo de lo que necesitemos ahí. Nosotros en la escuela, más que todo, necesitamos con 2 posiciones decimales, ¿sí? Entonces, desde acá vamos a manejar. Algo que hay que tener en cuenta, y después lo vamos a ver en algún punto más adelante, es que cuando nosotros usamos esto, ¿sí? El Excel de por sí lo que hace es redondear. Entonces, tengamos en cuenta que a veces nos puede dar algún pequeño error si nosotros necesitamos, en vez de redondear, necesitamos truncar, ¿no? Si necesitamos truncar, vamos a tener que poner alguna otra función para que nos realice ese truncado. Denme un segundito. Bien. Vamos aquí, entonces yo le voy a decir que quiero con 2. Ahora bien, yo acá, ¿qué quiero hacer? Para Benítez quiero también que saque el promedio. Acá tengo 2 opciones. Yo podría generar nuevamente la función, ¿no? Ahora eso termina siendo una pérdida de tiempo. Entonces, el Excel, una de las cosas que tiene es que cuando necesito hacer algo de forma repetitiva, directamente puedo generar una serie con eso, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer para generar una serie con eso? Si ustedes se fijan acá,
en la opción esta que tenemos seleccionada, ¿sí? Con el 760, fíjense que está en un verde, esperen que los voy a agrandar un poquito más, díganme si ahí lo ven un poco mejor. Vamos a ver acá abajo que tenemos un pequeño puntito, ¿no? Ese punto yo lo puedo estirar hasta donde yo quiero que me saque el promedio, ¿sí? ¿Y qué va a hacer? Automáticamente me termina replicando la misma fórmula. Ahora, como se dio cuenta que yo lo estaba bajando en el formato vertical, fíjense lo que termina haciendo. Mantiene las columnas y lo único que cambia son las filas. ¿Sí? Fíjense que acá estoy posicionado en la fila 23, entonces me dice que va a calcular el promedio de la fila 23. Acá que me va a calcular el promedio en la 20 y demás. ¿Sí? Entonces, estirando, nosotros tenemos una forma muy rápida para poder hacer esto. Tenemos una segunda opción, esperen que voy a volver hacia atrás esto. Cuando yo tengo una serie tan completa como esta, lo que podría hacer en vez de estirarlo es directamente hacerle un doble clic sobre el cuadradito este que tenemos sobre el final de la celda. ¿Y qué va a hacer? Va a buscar en la celda que está al lado de él hasta donde encuentre un espacio en blanco, ¿sí? Voy a borrar el número 10 acá. Entonces, hasta la fila 18, si yo le hago doble clic sobre ese cuadrado, lo va a generar automáticamente, ¿sí? Porque dice, no tengo nada al lado, ahí lo puedo generar. ¿Estamos? Bueno, acá se fue, ahí no lo debería haber hecho, ahí debería haber cortado. Cuando nosotros pulsamos ese doble clic, automáticamente debería cortar en esa posición, ¿sí? Acá, bueno, interpretó que puede seguir sacando el promedio con otros objetos, pero la mayoría de las veces lo que va a terminar haciendo es sacando únicamente el promedio o haciendo la función hasta encontrar un blanco a su lado. Cuando termina de encontrar el blanco, ahí terminaría cortando y yo lo debería llevar a... o seguir haciéndolo manualmente, ¿no? Bien, ahora vamos a lo siguiente. Como yo saqué promedio en la parte horizontal, vamos a decir, muchas veces también me interesa sacarlo en la opción vertical, ¿no? Lo que voy a seguir es exactamente lo mismo, el funcionamiento va a ser igual, voy a venir a la opción de selección, selecciono el promedio y fíjense, acá como no encontró nada en el apartado horizontal, directamente busca generar la fórmula en formato vertical, ¿sí? Entonces acá, ¿qué es lo que termina haciendo? Denme un segundo. Ahí lo que verdaderamente o lo que termina haciendo en ese caso, ¿qué es? Vamos acá a la fórmula, vamos a tratar de interpretarla. Lo que va a hacer es mantiene, acá le estoy diciendo que lo haga en la columna C, ahora que arranque desde la fila 2 hasta la fila C, la fila 26. ¿Estamos? Y lo otro, cuando yo hago la serie la puedo hacer tanto en formato vertical como en horizontal. Entonces yo acá la podría correr, ¿sí? Y podría terminar sacando el promedio de cada una de las notas, ¿sí? Estamos, entonces, nosotros a veces lo que tenemos que comprender es que esto, las funciones las podemos hacer en forma vertical o horizontal dependiendo de lo que nosotros vayamos a necesitar. Y muchas veces es importante esto de poder tener un doble control. ¿Por qué? Porque por un lado puedo tener o puedo ver yo el promedio de las personas, pero también puedo ir analizando en este caso qué es lo que termina pasando con lo que yo terminé tomando, ¿no? Y ahora les hago una pregunta, ¿por qué les parece que acá tengo 7,4782,6? ¿Qué me pasó ahí? ¿Alguno se anima a decirme qué me puede haber pasado? No pusiste los decimales, profe. Bien, ¿y cómo lo debería poner? Y tenés que ir ahí a donde nos mostraste recién, a la función de números y Ahí, elegir los decimales. botón derecho, formato de celda, acá el número, le voy a decir que quiero dos decimales. ¿Estamos?
Bien, y a ver, vamos a ver lo siguiente. Miren a esto. A esto es lo que yo les digo que por ahí tenemos que tener Profe, cuidado. Sí, es lo mismo si se ajustan los decimales desde el inicio, que hay una opción ahí de los decimales. sí. O sea, ahí te lo va a ajustar a todo lo que vos tengas seleccionado. Bien, Está, entonces vamos a lo siguiente. Muchas veces que te conviene, dependiendo de cómo vos vas a trabajar, a veces seleccionás directamente la columna y le haces esto de botón derecho, ajustar, para, para que a todo se le cambie directamente a esa columna, o bien selecciona una fila y se lo cambia a la fila. Pero sí, sí es, de cualquier lado es indistinto como uno lo usa, ¿no? Y miren, vamos acá, vamos a ver algo acá en Zárate. Fíjense, ahí tengo 575, ¿no? Vamos a venir acá al formato de celda y le voy a decir que lo quiero sin posiciones decimales. Fíjense lo que hizo. Me terminó poniendo 6. Ahora, ¿por qué es esto? Porque me terminó redondeando ese valor. Entonces, tengamos cuidado cuando usamos esto de los decimales porque está redondeando y sobre todo para lo que son operaciones matemáticas. A veces no necesitamos esto de redondeo, sino, perdón, no necesitamos que nos redondee, sino que nos trunque y demás. ¿Sí? Ya después más adelante vamos a ver cómo hacemos para poder truncar y demás. ¿Estamos hasta acá? Bien, vamos a lo siguiente. Yo acá le puse esto que dice total y 25. La realidad es que a mí me interesa saber cuántas personas hicieron la evaluación, ¿no? Sí. Yo acá vamos a generar una pequeña serie para saber en realidad cuántos tengo. Sí, lo podría llevar con el control de filas, pero vamos a llevarlo así. Repasamos un poco de lo que era serie. Sí, en realidad tengo 25 alumnos, ¿no? O 25 personas que han hecho eso. Ahora, a mí muchas veces no me interesa, por un lado, saber esto o tener una fila al lado que me vaya dando el número de orden. Bueno, el Excel, una de las cosas que tiene es una función que se llama contar, que va a estar dentro de las funciones matemáticas, ¿sí? Que lo que hace es contar cuántos números hay. Entonces, yo acá fíjense lo que le estoy diciendo. Conta cuántos números hay en la columna que va desde C2 hasta C26. ¿Sí? Ahí termina contando y termina viendo que hay 25 personas. ¿Estamos? Bueno, algo que se me pasa, que ahora estoy viendo, yo acá no les dije lo siguiente, ¿no? ¿Qué pasa? O qué es lo bueno de esto de las fórmulas del Excel. Que no tengo que andar más con la calculadora y si por X causa me equivoqué y esta persona Vega en realidad no tenía un 9, sino tenía un 8, cuando lo cambio automáticamente se me va a modificar todas las celdas que tienen algo de relación con la celda que modifiqué. ¿Sí? Ahí es donde el Excel pasa a tener su potencialidad, porque si no yo podría decir, bueno, ¿de qué tanto me sirve el Excel si yo podría hacer una hoja en mi cuaderno, ir sacando las cuentas con el celular y estoy hecho, ¿no? Bueno, esto es lo que tiene, que cualquier equivocación termina siendo muy muy rápido de poder solucionar o poder mejorar de alguna forma. ¿Sí? Bien, vamos a lo siguiente, vamos a ver una nueva función. Recuerden que yo se los voy a pasar, así después lo tienen armado, ¿no? Vamos a ver esto. A ver, yo total otra vez, ¿no? A cada una de estas cosas yo lo que podría ir haciendo es moverlo y fíjense que cuando nosotros creamos una sola vez la función y vemos que eso funciona correctamente, no necesito después modificar nada. Corro la serie y automáticamente está. Y fíjense acá también, en esta opción de total, ¿sí? ¿Qué me termina pasando? Que en la nota 2 me termina diciendo 23. ¿Por qué me dice que hay 23? Porque hay dos notas, la de Sosa como la de Zárate, que están en blanco. ¿Sí? Si yo acá a Sosa le pongo
algún valor, automáticamente termina pasando a 24. 24, ¿sí? ¿Estamos? Entonces eso también está, fíjense que hasta a nosotros nos sirve para controles, ¿sí? A veces no está de más tener información extra, más allá de la que nos pidan, llevar nosotros algún tipo de información extra para poder ir trabajando de una mejor forma, ¿sí? Bueno, ahora vamos a ver esto. Tal vez a mí me interesaría tener una pequeña estadística de cuántos aprobados tengo y cuántos desaprobados tengo, ¿no? Para eso tenemos una función que se llama contar. Vieron que recién vimos esta que era el contar. El contar lo único que hace es contar números, ¿sí? Ahora, tenemos una que permite contar con alguna condición. Acá, ¿qué le voy a decir? Contá en el rango que va desde la fila C2 o desde la celda C2, siguiendo la columna hasta la C26, ¿cuántas notas son menores a 7? ¿Sí? Entonces, si él empieza a contar, ¿qué dice? No, 1, 2, el 4, 3, 4, 5, 6 ahí en la barro, 7, 8 y 9. ¿Está? Y eso es lo que termina haciendo. Ahora, está bien, a veces está bueno escribir la función de esta forma, pero muchas veces cuando uno está arrancando es complicado acordarnos que una fórmula tiene diferentes tipos de parámetros y demás. Bueno, entonces yo lo que puedo hacer es empezar a usar acá toda la cantidad de funciones que Excel tiene prediseñada, ¿no? Esta es una función del tipo estadística. Vamos a la opción esta de contar sí, y nos va a aparecer siempre que usemos las opciones esta de seleccionar una función o una fórmula, nos aparece una pantalla en la cual nos va a dejar cargar información. Lo primero que yo voy a tener en cuenta antes de trabajar con la parte superior donde yo cargo es esto. Ver qué es lo que hace. Cuenta la celda en el rango que coinciden con las condiciones dadas. ¿Es lo que yo necesito o no? Si no es lo que yo necesito, bueno, buscaré otra fórmula. ¿Cómo la podré buscar? Bueno, le pediré a la inteligencia artificial, le pediré a Google o le preguntaré a alguno. Sí, pero antes de arrancar, lo primero que tengo que ver es lo siguiente, ¿sí? Y después acá fíjense, yo estoy posicionado en rango, vamos a lo siguiente, yo estoy posicionado en rango y me dice ¿qué es el rango? Si me posiciono en criterio me va a decir qué es el criterio. En rango, ¿qué me dice? Que es el rango donde yo deseo obtener la información. Vamos a esto también. ¿Ven esta flechita? Si yo pulso sobre la flechita se me minimiza este cuadro. Tengamos en cuenta que estos cuadros, dependiendo de los tipos de funciones, a veces no tenemos solo dos valores que ingresar, sino debemos ingresar más, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer sobre esto, yo le voy a decir que el rango es esta columna. ¿Está? La selecciono. Una vez que terminé de seleccionar mi rango, fíjense que la flechita ahora en vez de estar para arriba como para que se cierre, está hacia abajo para tener una apertura. Y ahí voy a poder seguir trabajando. Vamos a lo siguiente. Si yo me fijo acá, ¿qué me dice? Me termina dando todos los valores que yo tengo guardado en esa celda, ¿no? Y acá el criterio es lo que yo necesito. Ahí estaba viendo desaprobados, entonces ¿qué quiero? Los menores, ¿a cuánto? A 7 en este caso, ¿no? Una vez que está, le doy a aceptar, ¿sí? Y automáticamente me dice que tengo 6 desaprobados. Si tuviera que hacer lo mismo, la función para calcular los aprobados, ¿qué va a hacer? Lo mismo, lo único que tengo que poder crearla nuevamente. Entonces, vamos a crearla sin escribirla. ¿Qué voy a hacer? Yo podría venir acá desde las funciones de estadística y contar sí, pero fue la última función que yo utilicé, ¿no? Entonces yo podría venir acá a usadas recientemente y fíjense, la última que yo trabajé fue la contar sí. Vengo acá al contar sí, entonces el rango ¿cuál termina siendo? Otra vez, la nota número 2, ¿sí? Y el criterio acá,
¿qué criterio le pongo? ¿Cuáles serían los aprobados? A ver, alguno que se anime. Mayor a 7. Mayor a Mayor 7. igual. ¿Estamos seguros? Mayor o igual a 7. Ahí está. Si yo le pongo Sí. únicamente mayor, el 7 no está incluido en ninguno de los dos. Porque para los desaprobados puse menores a 7 y para los aprobados pongo mayor a 7. Entonces, fíjense, yo lo voy a dejar acá como mayores a 7. Pero vamos a esto. Vieron que yo les dije, a veces no está de más llevar un montón de información. Fíjense, yo acá puse los totales. En este caso los totales son 24, ¿no? Ahora, si yo sumo 6 más 12 es 18. Estoy bastante lejos. Entonces ahí me doy cuenta que algo hice mal. Entonces, cuando me doy cuenta que algo hago mal, vengo y analizo las funciones. Listo, acá estaba. Entonces, vamos a esto. Yo la puedo modificar desde acá o entrar a otro lado. A ver, denme un segundo. No escuché que había gente esperando. Ahí lo doy. Gracias por avisar. Ahí está. Gracias. Vamos a lo siguiente. Entonces, yo lo puedo modificar. Acá cuando trabajamos con estas opciones de mayor o igual o menor o igual, siempre el signo de mayor o menor va primero y el igual va en segundo término, ¿sí? No podría escribir igual mayor. Igual mayor va a terminar dando un error. Siempre es primero el signo mayor o menor y después el signo igual, ¿sí? Una vez que está, fíjense, ahora sí, 18 más 6 me da 24. La función puede ser mayor a 6, ¿sí? O sea, ¿cómo escribimos las funciones? Esto es por ahí termina siendo matemático, ¿no? Y bueno, es cuestión de conjuntos numéricos y eso. Se puede escribir de diferentes formas. Lo único que siempre tenemos que tener en cuenta es que debemos tener en cuenta todo el rango, de no perdernos, ¿sí? O sea, está bien, acá hubiese sido lo mismo, perdón, los aprobados, a ver, que yo hubiera puesto mayor a 6, hubiese significado exactamente lo mismo, siempre y cuando haya pasado algo. Por eso a veces yo tengo que empezar a interpretar lo que me están pidiendo para poder realizarlo. ¿Cuándo podría ser esta función y no tener ningún tipo de problema? Cuando no puedo cargar notas con decimales. Porque si yo en mi prueba podría poner 650, no lo podría llevar a cabo, ¿sí? Entonces, tal vez en la opción esta donde está notas, sí está bien esto de aplicar el mayor a 6. Ahora en el promedio no, porque yo en mi promedio necesito que los aprobados tengan 7 o más y podría tener uno con 6,99 que debería estar desaprobado, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que saber dónde estamos parados para poder realizarlo. ¿Estamos? Bueno, y vamos acá. Si yo quisiera aplicarlo otra vez a todo, ¿qué hago? Corro la fórmula, ¿no? Ahí voy a tener. Ahí voy a tener. Y acá vamos al punto siguiente. Contar los ausentes. Contar los ausentes, ¿qué son? Son los espacios que yo tengo en blanco, ¿no? Bueno, el Excel tiene una pequeña función dando vuelta que también es del tipo estadística, que se llama contar blanco. ¿Está? Esa opción de contar blanco, fíjense que acá me trae una sola opción nomás, porque ya sabe que tiene que contar espacios en blanco o cosas donde no hay nada cargado. Entonces, ¿qué es lo único que me pide? Que le diga el rango de información que yo voy a tener. ¿Cuál es mi rango de información? En este caso va a ser la columna 2. ¿Está? Lo tengo seleccionado y en este caso tengo 2. ¿Por qué tengo 2? Y porque probablemente seleccioné algo de más. O tengo uno en blanco que no lo estoy viendo. ¿Qué seleccioné de más? Sí, acá. Porque ya lo tenía seleccionado ya antes y lo sumé 2 veces. ¿Está? Vamos a cortar la función. Entonces fíjense, acá le estoy diciendo, contame los blancos desde D2 hasta D26. ¿Sí? Ahora, vamos a esto.
Vamos a suponer que acá a Vargas le saco la nota. Y vamos a analizar estos puntos. El promedio debería cambiar. El total de alumnos debería pasar nuevamente a 23. Y desaprobados se debería mantener igual, pero aprobados debería bajar uno, ¿sí? Y debería aumentar uno el ausente. ¿Estamos? Fíjense todo lo que cambió, y no solo eso, sino que terminó cambiando también el promedio general de esa persona. ¿Estamos? Bueno, y ahora, una cosita más. Bueno, yo acá lo voy a llevar, lo voy a estirar hacia ambos lados. Fíjense que yo cuando estiro podría estirar hacia adelante, pero también puedo estirar hacia atrás, ¿no? Yo le puedo decir, la serie anda hacia el inicio. Yo justo acá lo hice bien al medio. ¿Por qué? Porque era el único que tenía un valor en blanco y el que podíamos ver, ¿no? Ahora, vamos a esto. Acá vamos a tener un pequeño dilema. Yo acá tengo el promedio por alumnos y acá tengo el promedio por notas. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero sacar el promedio general? A ver, ¿cuál es el promedio del curso para todas las pruebas que tomé? Yo lo que voy a tener que hacer es hacer el promedio. Y acá, ¿qué pasa? El promedio de cualquiera de las dos formas debería dar lo mismo, ¿no? Porque el promedio de la suma dividido en un total, no habría problemas. Bueno, el Excel en este punto empieza a interpretar, y cuando tiene dos opciones, porque fíjense que acá tiene números en el formato vertical y tiene números en el formato horizontal. Él solo decide y dice, bueno, lo voy a hacer en el formato vertical. Ahora, tranquilamente yo podría seleccionar y hacerlo en el formato horizontal. ¿Sí? Está, y fíjense, me dio 729 haciéndolo en el formato horizontal. Si esto no tiene problemas, debería darme 729 en el formato horizontal. ¿Por qué no me dio? Porque hice mal yo la función. ¿Sí? Le puse suma en vez de promedio. Vamos a venir nuevamente. Saco promedio. Y me dio 727. ¿Por qué? En estos casos, bueno, tiene más números y es problema decimales. Si yo le hubiera dado valores más grandes acá, el redondeo hubiera sido menor y el formato final hubiese sido el mismo. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Alguna duda? No, digan si voy muy No, rápido. profe, no, está todo bien. Bueno, estamos entonces. Esta opción es muy, muy útil. A ver, yo acá viendo después lo que les tomé, la encuestita esa que les hice los otros días, me basé más que todo en lo que es un profesor, porque la mitad son profesores y después hay un apartado de directivos, ¿no? Por eso me basé en esto, pero el punto es, una vez que yo imagino, después lo puedo realizar para cualquier tipo de operación, ¿sí? Y a veces está bueno acostumbrarnos a esto, a hacer estas dobles entradas de tener opciones tanto para filas como para columnas. Es más, yo acá podría haber hecho también en la opción de columnas, hacer una búsqueda para saber cuántas faltas tuvo una persona determinada. ¿Sí? ¿Estamos? Bien. Ahora vamos a pasar a otro apartado, que es el de la función sí. La función sí, fíjense que esto termina siendo similar a lo anterior. Acá en este caso, ¿qué está? Están las mismas notas cargadas, lo único que hizo es el promedio por persona. Y acá, a ver, esto lo debería haber hecho con faltas y eso, pero es únicamente a tono de ejemplos, ¿no? Acá el objetivo, ¿cuál era? Mostrar si el alumno está o no está en riesgo dependiendo de el promedio que él tiene. Esto hubiese sido una parte, trabajarlo un poco más fino, buscando otro tipo de cosas, ¿no? Ahora, para eso, lo que terminé usando es una función que se llama sí. El sí es una función que la vamos a encontrar en las funciones lógicas. ¿Sí? Denme un segundo, que voy a admitir a alguien.
Ahora, entonces, lo voy a encontrar aquí dentro de esas funciones lógicas, ¿no? Vamos a venir acá, otra vez la vamos a buscar a la función sí. Fíjense, acá que me dice, lo primero que me va a pedir es la comparación que yo voy a hacer y el resultado que va a dar por verdadero o el resultado que va a dar por falso. Vamos a lo siguiente para entenderla mejor. Fíjense, ¿dónde tengo cargados los promedios yo? En la columna H, ¿no? Y de ahí que le estoy diciendo, bueno, si la persona tiene un promedio mayor a 7, está ok, no tengo problemas. Ahora, si la persona tiene un valor menor a 7, es una persona en riesgo. Vamos a lo siguiente, porque acá el punto es entender lo que estoy haciendo, ¿sí? Vamos a tratar de entenderlo. Vamos a poner de nuevo acá la función lógica, ¿sí? Entonces, yo acá, ¿qué le voy a decir? Si el promedio es menor a 7. Si es menor a 7, ¿qué es? Es alguien que supuestamente está desaprobado, ¿no? Si yo soy un coordinador, tal vez necesito saber que esa persona va a estar en riesgo. Entonces, acá, fíjense, el valor verdadero. Ahora, ¿el valor verdadero hacia qué? A lo que yo le estoy diciendo acá. ¿Sí? Le estoy diciendo, ¿la nota es menor a 7? Si es verdadero, ¿qué quiere decir? Que tiene 6, que tiene 5, que tiene 4. Entonces, si es verdadero, ¿qué quiero decir? Riesgo, desaprobado o lo que fuera. ¿Sí? Y si el valor es falso, ¿qué quiere decir? Que él está aprobado, ¿no? Entonces yo acá, ¿qué le voy a poner? Listo, sin problemas. ¿Está? Ahora, ¿por qué me dio esto de sin problemas? Y porque tiene 7,6, ¿sí? Otra vez, si yo quiero representar esto para todos, ¿qué le hacía? Doble clic y automáticamente me lo tira hasta llegar al final sin tener que correrlo, ¿no? Y fíjense que yo me paro en cualquiera y lo que voy a estar evaluando es una fila determinada. Ahora, lo que debo comprender es que de acuerdo, yo siempre lo que tengo que ver es cómo pregunto para saber los resultados que voy a poner. Fíjense, acá pregunté por menor. Vamos a hacerle la contraria. Si yo le digo que en vez de ser menor sea mayor, yo acá ¿qué podría decir? Que H3, perdón, no puse la H, H3 sea mayor o igual a 7, y ahí, ¿qué saldría por verdadero? ¿Qué le tendría que poner por verdadero? A ver si alguien se anima. ¿Aprobado? Bien, ahí está, aprobado, ok, o lo que fuese, ¿sí? Está, y este es que riesgo. Entonces, yo lo que tengo que tener siempre en cuenta es lo que yo voy a preguntar para, dependiendo de lo que yo pregunte, las respuestas que voy a tener en cuenta, ¿sí? Entonces, siempre recordemos, el verdadero es que cumpla la condición. El falso es si no cumple la condición. ¿Estamos? Eso, fíjense que termina siendo algo bastante rápido para poder utilizar y es muy útil, sobre todo en las últimas etapas del colegio, en las últimas etapas del año, para cuando uno empieza a ver si tenemos chicos en riesgo o no. Y también, si lo basamos o vemos que había muchos preceptores que estaban anotados, bueno, el tema de faltas sería fundamental. Nosotros podríamos llevar las faltas en este momento y saber si el chico puede estar en riesgo de caer en TEA o no caer en TEA. ¿Estamos? Bien, ¿alguna duda con esto del función sí? Bueno. No, profe, no. No, profe, bien. No. Vamos a la siguiente. Esta función buscar termina siendo una función un poco más rara, pero que también resulta interesante tenerla en cuenta. Esta lo que hace es buscar un valor
en una columna, ¿sí? Y retornar algo que está guardado dentro de esa columna. ¿Estamos? Vamos a esto. Yo tal vez tengo una escuela, necesito buscar un número de legajo, ahora que con ese número de legajo me dé, no sé, tengo las notas cargadas, que me dé el promedio que tiene en lengua, por decir. ¿Está? Entonces, yo lo que tengo que saber, o el objetivo de esto es buscar en la columna y que me retorne algo en particular. ¿Está? Para ello, esta función se llama buscar B. Esta buscar B estaba acá, en búsquedas, ¿sí? Vamos a ver, yo les muestro esta, pero tenemos la otra. Buscar B, ¿de qué es? Buscar vertical. La otra, buscar H, buscar horizontal. ¿Estamos? Si yo vengo a esta buscar B, esperen que vamos a salir de acá, así no la modificamos. Así después les queda rápido, porque yo por ahí me voy y borro sin querer. Vamos a esto, el valor a buscar. El valor a buscar es el dato, en este caso el legajo de la persona que yo quiero buscar, o el nombre, o lo que fuese. Esto yo lo puedo hacer o poniendo directamente el valor, o fíjense, yo acá puse una celda, si nos basamos en el ejemplo anterior, le digo el valor que tengo en una celda. ¿Por qué a veces está bueno esto de poner una celda, por más que necesite buscar una sola persona? Porque esto ya lo tengo armado, y si después necesitase buscar el promedio que tenía en lengua otra persona, cambiando el valor de la celda, automáticamente donde me está mostrando el resultado, ya me muestra el valor que va a tener este nuevo legajo o esta nueva persona. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Después acá viene una palabra rara para los que no son de matemática, que es la palabra matriz. La palabra matriz en realidad es un conjunto de filas y columnas. Si yo me lo imagino una matriz muy chica, termina siendo un tatetí, donde tengo 3 filas y 3 columnas. ¿Sí? Si hay muchos profes de matemáticas, no me maten por el ejemplo, pero bueno, es la idea es tratarlo de hacer visual lo más fácil posible. ¿Sí? Entonces vamos a ver. Te he perdonado. Vamos acá, entonces mi matriz donde yo voy a buscar y donde voy a mostrar el resultado, ¿cuál es? Es esta, ¿no? Perdón. Acá, ¿qué pasó? Estaba mal parado, ¿no? El objetivo es ese. Ahora yo me debo parar en la matriz y ahí es donde yo quiero sacar el resultado. Acá muchas veces yo también, ¿qué voy a poder hacer? Yo puedo prever que el día de mañana voy a tener más objetos, entonces podría decir que mi matriz es mucho más grande, por más que haya muchos espacios en blanco. ¿Sí? Y acá, vamos a ver, columna es el lugar donde yo quiero que busque. ¿En cuál columna quiero buscar? En mi caso, ¿cuál es? La columna A. ¿Sí? Y el rango de valores, esperen, indicador de columna, busca el valor primario de la columna izquierda, perdón, eso es en la columna C, ahí, perdón, ¿sí? Y el rango de valores, ¿dónde va a estar? En la fila A, ¿está? Ahora, fijémonos, yo acá que le estoy diciendo, busca, el valor es 1, ¿sí? El valor es 1 en este momento, ¿qué es? El legajo 102. ¿En qué rango de valores? ¿En qué matriz? En la matriz que va de la celda A1 hasta la celda C4. ¿Sí? Fíjense que por eso lo tengo seleccionado. ¿De qué columna voy a buscar? ¿En qué columna es la que yo quiero que muestre mi resultado? De la tercera columna. ¿Sí? En este caso la nota. Y vamos a esto. Ahí que me terminó devolviendo. El 7, ¿por qué? Dije, el legajo 102, devolveme la nota. ¿Está? Si no, hubiese devuelto 0 si el número yo no lo hubiera encontrado. Ahora, vamos al que tengo al lado. El que tengo al lado es lo mismo, lo único que yo le digo, mostrame el valor que está en la columna 2 si vos lo encontrás. Entonces, en este caso, ¿qué dije? El legajo 102. En la columna 2, el legajo 102, ¿qué valor tiene? Beto. ¿Sí? Si yo acá
y hubiese puesto 101, ¿qué me va a terminar mostrando? Me va a mostrar en esta celda el valor 9 y en la columna F el nombre Ana. ¿Está? Entonces, a esto era a lo que yo iba. Si yo tengo cargado todos los alumnos de mi colegio y tal vez todas las notas en el tiempo, a veces paso mucho tiempo en buscar y encontrar. Yo acá lo hice en algo fácil, pero puedo tener una matriz bastante más grande, con muchas más filas y muchas más columnas, que me llevaría a perder, ¿sí? Acá, ¿qué puedo hacer? Directamente miro y solo me retorna valores. ¿Y vieron lo que yo les decía? ¿Por qué a veces es preferible trabajar con celdas y no con valores fijos? Porque automáticamente cambio el valor de la celda y solo me trae otro valor. ¿Estamos? ¿Alguna duda? ¿O podemos pasar a lo siguiente? Bien. Vamos a algunas funciones de fecha y viéndola ahora, si no llegamos con la parte esta de generar un semáforo, la vamos a terminar la semana que viene. Vamos a tratar de que sí, pero por cualquier cosa, si no, lo cortamos. Vamos a algunas funciones a veces que son interesantes, sobre todo nosotros en las escuelas necesitamos trabajar bastante con fechas, ¿sí? Bueno, yo que le paso algunas muy simples, sobre todo hacer operaciones. Hay otras funciones de fecha que lo que me va a devolver es únicamente el día, o que me va a devolver el mes, o que me va a transformar esos valores a texto, ¿sí? Pero la realidad es que vamos a tratar de hacer algunas cosas bastante más operativas. A ver, si yo tengo que calcular cuántos días de licencia tengo entre un punto y otro, ¿sí? Lo que puedo hacer es lo siguiente. Vamos al primer ejemplo. A ver, ¿cuántos días tengo entre el 20 de mayo y el 2 de junio? ¿Sí? Yo lo único acá que me tengo que asegurar es que los dos estén en formato de fecha. Las fechas se pueden restar, o Excel tiene funciones de fecha que lo que hace es restar, y el resultado de esa resta lo que nos termina dando es un valor numérico, o sea, una cantidad de días. Denme un segundo. Está, entonces, ahí yo lo que voy a lograr es saber, bueno, cuántos días pasaron entre el 20 de mayo y el 6 de junio. Vamos a lo siguiente. Yo quería poner una función como es siempre, igual. Y acá voy a hacer la resta como se hace de cualquier punto. Lo único que tengo que tener en cuenta es, para que no me dé valor negativo, restar el más grande menos el más chico. El más grande, ¿cuál es? El que tengo. Esperen que los voy a agrandar un poquito, así lo ven mejor. Perdón, nadie me dijo. Esperen. A ver. Ahí está. Ahí se ve mejor. Ustedes díganme cuando tengo que agrandar, porque por ahí me olvido de agrandarle. Está. Entonces yo, ¿qué voy a decir? El signo igual para poner que a la resta, ¿cuál es el más grande? El 2 menos el 20, y ahí me termina dando los días. Sí, yo sé que eso es algo bueno que tiene esto de las fechas. Ahora, yo lo único que tengo que tener en cuenta acá es esto, es saber, cuando le hago botón derecho, poner que tenga alguno de los formatos de fecha. ¿Sí? Si yo no le pongo que tenga formato de fecha, el resultado que puede dar es cualquier cosa. Y otra cosa, acá, cuando resto fechas, yo siempre, o lo que tengo que tener en cuenta es que me va a devolver días. Entonces, si voy a formatear las celdas, esta celda no le puedo poner el formato de fecha. ¿Sí? Porque si yo le pongo el formato de fecha, lo que me va a terminar haciendo es poniendo cualquier resultado. ¿Sí? Entonces vamos a volverlo atrás, y eso siempre tengámoslo en cuenta. Ahora, como hice esta, también yo puedo hacer la contraria. A una fecha le puedo restar o sumar un número. Y si a una fecha le sumo o le resto un número, lo que estoy haciendo es sumando o restando cantidad de días. ¿Está? Entonces, si yo le sumo o le resto una cantidad de días, lo que va a hacer es devolverme una nueva fecha. Acá, para no hacerlo tan complicado, ¿qué dije? Bueno,
tengo el 20 de mayo, ¿no? Le sumo 13 días. Y si le sumo 13 días, sé que me tiene que dar el 2 de junio. ¿Sí? Entonces fíjense acá. Lo que tiene la celda B3 más la celda C3. Y con eso me da la cantidad de días. Vamos a suponer que yo quiero que me dé 15 días. Bueno. Me da el siguiente. ¿Está? Entonces, a ver, más que todo, alguien se va de vacaciones, dice, tiene 3, 4, 5 días. Bueno, esta es una forma rápida de poder calcularlo y no tener que ir al... ¿Cómo es que se llama? Miren si me va a salir la palabra, ¿no? Al calendario e ir contando uno a uno los días. ¿Está? Vamos. Hasta acá, ¿cómo venimos? ¿Alguna duda o no? Bien. ¿Bien? Bueno, vamos a lo siguiente. Otra cosa que yo muchas veces necesito hacer dentro del colegio es sacar edades de las personas. ¿Sí? Para sacar edades de las personas, algo fundamental, yo acá lo puse a mano. No, la verdad no lo puse ni a mano, puse cualquier fecha. Si yo necesito sacar una edad de una persona, lo mejor siempre es poner el día y la fecha. Ahora, es bastante incómodo estar todos los días cambiando la fecha, ¿no? Existe, o Excel tiene una función que se llama hoy. ¿Sí? Si yo voy a poner una función, es siempre con el signo igual, hoy. Si la escribiese bien, o, y. ¿Sí? Y fíjense lo que hace. Hoy me va a retornar el día de la fecha. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que me termina retornando? Siempre tengo que tener en cuenta que en la parte de acá abajo tenga bien el calendario. Si el calendario por X causa lo tengo cambiado, esta fecha me va a retornar la fecha que yo tengo puesto en el calendario. ¿Sí? No es completamente adivino. Entonces, si tenemos las máquinas que a veces falla la pila o eso, esta función va a andar no del todo bien. ¿Estamos? Bueno, ahora vamos a lo siguiente. Supuestamente entre el 16, para no confundirlos, voy a volver acá. Yo en este caso no hice la función hoy, sino yo quise saber cuántos días o cuántos años tenía una persona al 16 de mayo. ¿Sí? La edad lógica es 25 años. Ahora, para eso voy a poder hacer diferentes opciones. Existe una función que se llama fracción de años, que vamos a venir acá al punto siguiente, ¿no? La función de fracción de años lo que hace es dividir el año en los 365 días y cuarto que tiene, lo toma como una centésima parte, ¿sí? Y acá después, ¿qué dice? Por eso dice que esta persona, esperen que hay alguien que está ingresando, denme un segundo. Vamos a lo siguiente, perdón. Esta persona me dice que tiene 25 años, 9166667 y demás. Una edad ilógica, ¿no? Esa persona, ¿cuánto tiene? En realidad tiene 25 años, porque todavía no cumplió los 26. Ahora, no existe una función que me dé la edad, la voy a tener que componer a esa función. Entonces, con esta parte de fracción de años, lo que logro es decirle, bueno, hasta acá tenemos un número con coma. Ahora, pasa lo siguiente, esperen que voy a repetir esta función al lado. ¿Sí? Perdón. Vamos a lo siguiente. Yo podría trabajar con esta función acá y decirle, bueno, no la copié, perdón. Hubiese sido más rápido que la haga, ¿no? Ahí está. Vamos a esto. Yo acá, ¿qué podría haber hecho?
lo lógico, vengo, como esto es un número, ¿qué hago? Formato de celda, le digo, sacale todos los decimales que tiene, ¿no? Ahora resulta que esa persona tiene no 25 años, sino tiene 26. ¿Por qué? Porque, volviendo al ejemplo anterior, lo que está haciendo es redondeando y yo no necesito redondear, yo necesito que corte. ¿Está? Ahora, existe una función que lo que hace es darme la parte entera de un número. Esa función se llama entero. ¿Está? La función entero lo que hace es un truncado del número y me deja únicamente la parte entera. En este caso, 25,91 termina teniendo ¿cuánto? 25 años todavía. ¿Sí? Entonces, ¿acá qué voy a hacer? ¿Acá qué le estoy diciendo? Estoy componiendo una función con otra función adentro. ¿Está? Entonces acá le voy a decir, la diferencia esa, transformámela en parte fraccionaria. ¿Para qué? Para que me dé un número con coma, ¿no? Y que esa coma pueda llegar hasta el 0,9999. Ahí. Ahora, a ese número que me dio, ese 25,91, retorname únicamente la parte entera. ¿Está? Entonces, acá genero la resta. A esa resta le digo, transformarla en una fracción de año, porque si no, ¿qué hubiese pasado? Hacía una resta entre días, entre fechas, y me iba a dar una cantidad determinada de días, ¿no? Entonces le digo, bueno, a eso transformármelo en año y dame la parte fraccionaria. Y después, a ese número que obtuviste, agarrá y dame únicamente la parte entera. ¿Está? Entonces, puse dos funciones para poder calcular la edad que tiene esa persona. ¿Está? Esa es una de las formas que tengo. Ahora, tenemos otra forma matemática también de hacerlo. ¿Sí? Bueno, antes de ir a la otra forma, ¿quedó claro esta función o no? ¿Cómo hacerlo o esta composición? Porque pasó a ser un poco más rebuscado, vamos a decir. Sí, sí. Bueno, vamos a lo siguiente ahora. Yo tengo otra forma, y acá se lo puse un poquito detallado, ¿no? Si yo restaba dos fechas, ¿qué me daba? Una cantidad de días, ¿no? Si yo voy a este punto, yo podría arrancar a calcular la edad de una persona en esto, ¿no? Acá, ¿cuántos años me daría? 13, tendría 0 años, ¿no? Ahora, supuestamente una persona que nació el 16 de junio del 2000 al 16 de mayo del 2026 vivió 9.465 días. ¿Está? Ahora, ¿eso cuánto representa en años? Un año, ¿cuántos años tiene? ¿Cuántos días tiene? 365, ¿no? Pero cada 4 años tenemos un bisiesto. Entonces, para que la operación sea correcta, yo no lo podría dividir por 365 días, porque hasta con suerte los primeros 4 años la cuenta va a dar bien, pero si no, después en los extremos voy a empezar a tener errores, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? A la cantidad de días la voy a dividir por 365,25, ¿sí? El año más la porción de bisiesto. ¿Estamos? Una vez que le hago hacia esa porción de bisiestos, ¿qué es lo que me falta? Cortarle la parte entera. ¿Cómo le corto la parte entera? Con la opción esta de la función entero. ¿Sí? Yo acá, ¿qué hice? Lo desglosé un poco para que sea más entendible, pero todo eso lo podría haber generado en una sola función con funciones internas. ¿Qué hubiera hecho? Primero hubiese puesto la resta de las dos fechas, después lo hubiera dividido entre 65 y después lo hubiera puesto como entero, ¿no? Entonces, yo acá, ¿qué hubiera hecho? Hubiera dicho, quiero el entero. ¿De quién? De este menos este, ¿sí? Ahora esperen que me fui
Ahí, le di, esperen que le erré en los números que resté. Vamos otra vez. Entero. ¿De quién? De este menos este, o sea, de 2026 menos 2000. Ahora, a eso, ¿qué le tengo que hacer? Dividir 365.25. ¿Sí? Y eso me termina dando cualquier cosa porque me está faltando poner algún paréntesis. No, acá está el error. 365, me comí un 5. ¿Está? Ahora, ahí, ¿qué pasa? Deseo aceptar. ¿Por qué? Porque me faltó poner un paréntesis. ¿Está? Pero fíjense que el resultado de la división termina siendo exactamente lo mismo. Y a esto, acá, ¿por qué no me toma la parte entera? Porque la función no está del todo completo, ¿sí? Paréntesis que abro, paréntesis que debo cerrar. Y acá tengo un solo paréntesis que estaba aplicando aquella parte, ¿sí? ¿Estamos? Eso también, fíjense que esto es muy relacionado con lo que es las matemáticas y demás. Cualquier cosa que abro tengo que terminar cerrando también. ¿Estamos hasta acá? Esperen, déjenme ver la hora. Si tenemos 15 minutos. ¿Alguna duda sobre esto? Bueno, de funciones de fecha hay muchísimas dando vuelta para poder hacer transformaciones. Estas por ahí son las fundamentales que nosotros vamos a terminar utilizando dentro de la escuela, ¿sí? Ahora hay muchas y que terminan siendo bastante útiles. Algunas que les van a ser sobre todo útiles es el sacado de días o el sacado de meses, ¿sí? Cortar una fecha y retornar a alguna parte. Bien, y ahora sí, vamos a tratar de ver esta parte de semáforos. Si vemos que no llegamos, después lo terminamos la semana que viene, no hay problema. Pero vamos a este punto. El objetivo acá es cómo podríamos armar un pequeño semáforo. Listo. Esperen que les paso las asistencias. Denme un segundo que les paso las asistencias. Así las registran, ¿sí? Esperen que tengo un montón de cosas abiertas. Ahí está. Ahí está el formulario. Así pueden ir registrando la asistencia también. Vamos a este punto. Esperen que voy a volver. Muchas veces estos semáforos visuales terminan siendo muy útiles en lo que es el aula, ¿no? Vamos a lo siguiente. Yo acá lo basé en lo que fuesen las asistencias para tener a lo mejor algún control, ¿sí? ¿Cómo hacemos para generar uno de estos semáforos? Bastante, no simple, pero tampoco es tan complejo y con el tiempo uno lo puede ir aplicando y les va a resultar muy visual. Para eso lo que tenemos que hacer es ir a la solapa de inicio. En esta solapa de inicio vamos a ver que tenemos una opción acá que dice formatos condicionales. ¿Está? Dentro de formatos condicionales yo voy a tener algunas funciones que me las da el propio Excel, pero yo puedo ir generando otras funciones, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a entrar aquí a formato condicional y lo que vamos a aplicar es una cosa que se llama nueva regla. Si hay reglas predeterminadas, si ustedes se fijan acá, ya esto es para hacer cosas más simples, si es mayor, si es menor, y automáticamente nos va a ir cambiando opciones de colores y demás. Yo en este caso, ¿qué le voy a decir? Bueno, a ver, voy a armar una opción de semáforo. ¿Cómo lo voy a hacer? Voy a crear yo una regla, más allá de las que tenga, yo voy a crear mi propia regla. Ahora, ¿qué le voy a decir? Si bien acá tenemos varias opciones, le vamos a venir acá a aplicar formato únicamente a las celdas que contengan algo. Ahora, ¿qué me faltó a mí? Seleccionar las celdas. Si yo no selecciono una celda, fíjense, acá le puedo poner cualquier cosa. El tema es que no sabe quién lo está aplicando, entonces no va a poder aplicar esto del formato condicional. Siempre a los formatos condicionales lo primero que voy a tener que hacer es decir en dónde lo quiero aplicar. ¿Está? Entonces, ¿dónde lo voy a aplicar? Bueno,
en este formato que está ahí con formato de porcentajes. A ver, algo a tener en cuenta, esto está en formato de porcentajes, ¿sí? Para después, cuando veamos los números, voy a poner algún número medio raro, pero esto es porque vamos a estar en bases distintas, ¿no? Entonces vamos a venir acá al formato, le voy a decir, bueno, aplica la regla, ¿a quién? A todos, ¿sí? Y acá fíjense, acá viene la opción esta que me dice ¿qué quiero hacer? Entonces acá le voy a decir, bueno, a la celda, pero primero le vamos a decir, vamos a suponer los que tengan más de un 75%, vamos a suponer que está bien con las faltas, ¿no? Entonces, acá ¿qué será? Mayor o igual que. Esto como lo tengo en porcentaje es 0,75, ¿sí? Y acá le voy a decir, ven acá que dice vista previa, acá está en blanco, entonces me aplicaría la regla, pero yo no vería ningún tipo de cambio. Voy a venir al apartado este de formatos, y acá en el formato le voy a decir qué es lo que quiero. Fíjense, yo podría venir acá a la parte de números y hacer que me haga alguna modificación en el número, que me cambie algo en la fuente, que me cambie algo en los bordes de esa celda, o tal vez lo más visual que es el relleno. Entonces yo voy a venir al relleno y le voy a decir, bueno, este va a estar en el verde. Ahora, acá no solo voy a tener que seleccionar el color, sino voy a tener que venir al color de la trama. El color de la trama es lo que voy a poner en el fondo, entonces le voy a decir que es verde. Y acá el tramado es cómo quiero que lo hago. Vamos a suponer que eso lo quiero 100% sólido, ¿sí? Creo que no seleccioné el sólido, sí, ahí lo seleccioné. Una vez que está, le damos a aceptar, ¿sí? Y fíjense, ¡ay, qué pasó! Directamente le puse un número muy alto, entonces tengo la mayoría que está en verde. Le voy a bajar un poco a esto, le vamos a poner 68. Fíjense que automáticamente está. Vamos a ver. Esto, recordemos, yo lo hice como para hacer una pequeña explicación. Esto está mal hecho, ¿no? Yo acá no debería caer en tener estos valores, sino debería ser algo más parecido a esto, ¿no? Donde yo lo tengo manejado con fórmulas. Entonces acá que le voy a decir, bueno, no, en realidad me confundí, no tenía 75 días de asistencia, sino tenía 34, ¿sí? Entonces automáticamente termina cambiando y no pasa como acá los resultados. Esto es más que todo para también terminar de ver la utilidad contra el facilismo, pero que después termino renegando a la hora de trabajar, ¿no? Ahí le vamos a poner 60, entonces vamos a decir que los amarillos, esperen que voy a poner 62 para que no pase nada, y acá le voy a poner 31. ¿Sí? Vamos a decir que en rojo van a ser los que tienen menos de 60. Para eso entonces, ¿qué tengo que hacer? Otra vez, seleccionar el rango de aplicación. En ese rango de aplicación voy a venir al formato condicional. Le voy a aplicar la regla. Otra vez, aplicar el formato a la celda que contengan. Y acá viene algo distinto, porque en realidad este no es ni que sea mayor ni que sea menor. Lo que tengo que cumplir es que esté entre dos valores. ¿Cuáles eran mis valores? Yo dije entre 60, 0, no, le voy a poner 55 porque si no, no me va a dar. 60 creo que tengo pocos. Y no me acuerdo el valor superior. Creo que le había puesto 70, ¿no? Entonces le voy a poner entre 0 y 70, que es lo que tiene que estar. Después que hago eso, ¿qué voy a venir? Voy a venir otra vez al formato. Como un semáforo, le voy a poner amarillo. ¿Sí? Le vamos a cambiar un poquito la trama. Y le vamos a decir que lo acepte y que lo acepte. ¿Está? Y ahora me faltaría estos dos, ¿no? Para el rojo, para decir, bueno, estos son los que están mal. Entonces, otra vez, yo no tengo que caer en seleccionar únicamente de acá hacia abajo, porque si no, la regla no se aplicaría a los de arriba. Y si yo le erré a una nota y la quiero cambiar, el semáforo no me funcionaría bien, ¿sí? Siempre tengamos en cuenta eso, que cuando yo voy a aplicar algo de esto
para generar un formato. Yo no tengo que pensar en lo que estoy viendo ahora, sino que eso puede cambiar. Entonces, debo seleccionar a toda la columna de trabajo, ¿no? Entonces voy a venir nuevamente acá, voy a venir al formato condicional, una nueva regla, ¿sí? Le voy a decir, bueno, esto, ahora, ¿qué es lo que voy a necesitar? Esta no va a estar en un rango, ¿no? Esto para lo único que voy a necesitar, ¿qué son? Los menores que, no me acuerdo cuánto le puse, vamos a ponerle que son los menores de 60, 0,6, ¿sí? Esto recuerden que yo lo tengo en porcentaje, por eso. Y acá le voy a poner, otra vez, voy a venir al formato y le voy a decir, bueno, esto los voy a poner en rojo. Acá le voy a dar el rojo de acá, le voy a decir la trama, le voy a dar a aceptar para que me lo aplique y le voy a dar a aceptar, ¿sí? Entonces, fíjense, de una forma bastante, no sé si simple para decirlo como un arranque, pero de una forma bastante visual queda. Tal vez es tener en cuenta estos 3 o 4 pasos, porque después van a ver que termina siendo siempre, el hacer el semáforo es hacer una fórmula repetitiva, lo único que voy a terminar cambiando son los límites, ¿está? Tal vez sentarme en una hoja para que no me pase como acá mientras yo iba explicando, que tal vez me olvidaba los límites y qué puede pasar. Que en un momento se pisen los límites y el último que aplique va a ser el que termina tomando la situación, pero si yo lo tengo en una hoja medianamente delimitado bien, voy a crear un semáforo muy simple y después ¿qué me va a pasar? Que a medida que yo cambie ciertos valores por X causa, solo se me va a ir cambiando, ¿sí? Esto si yo lo llevo también a lo que es carga de notas y eso, me sería muy útil, ¿está? Y a ver, esto que yo apliqué acá para las asistencias, tranquilamente lo podría haber aplicado acá a las notas para poder tener diferentes tipos de semáforos y podría usar diferentes colores, no necesariamente esos 3, pero por un lado ir llevando tal vez las notas y por otro lado ir llevando el promedio, ¿sí? Entonces, eso, denme un segundo que hay alguien por entrar. O sea, eso muchas veces es ver qué es lo que estoy necesitando para saber cuál va a ser ese resultado final que necesito, ¿no? Pero estamos entonces, yo creo que esa opción termina siendo bastante útil, sobre todo para directivos y preceptores, directivos, preceptores y coordinadores, ¿no? Y para nosotros por ahí, que somos profes, también es una opción muchas veces interesante, porque muchas veces lo que termina resaltando a la vista termina siendo muchísimo más rápido de encontrar que no números por ahí perdidos, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda sobre esto? Bueno, viendo que no, bien, voy a dejar de compartir pantalla, ¿sí? Y ahora bien, no, miren, llegué con lo justo al tiempo. A ver, recuerden que yo ahí lo que les dejé como práctica, en la teoría, la parte esa que dice para hacer, no es que me la tengan que entregar a mí, eso únicamente por si quieren hacer algún tipo de repaso por ahí en sus casas, ¿sí? Este Excel todo modificado lo voy a subir también para que lo tengan ahí dentro del material y en un ratito activo la encuesta. ¿Estamos? Bueno. Gracias. Una consulta. Sí. Porque yo entré a las 35, no sé si en esos 5 minutos lo dijo. En la evaluación 1, usted nos había dicho en la clase pasada que no iba a mandar por correo el resultado. Sí, no sé si ahora las voy a pasar todo al final. O sea, al final, cuando estén todas, y te digo por qué, porque hay muchos que lo han resuelto ahora, pero hay otros que dejan todo al final y resuelven toda la última semana. Entonces, en un momento uno ya ni sabe a quién le mandó el correo y quién no. Entonces, en el momento que me pongo a corregir, sobre todo el trabajo final, también repaso estas evaluaciones, ¿sí? Perfecto. Y ahí te va a llegar un correo diciendo, bueno,
si está bien, si está mal. Es más, si está mal, vamos al caso que esté mal, ¿no? Bueno, Vamos al laboratorio. te va a llegar un correo diciendo rehacela. ¿Está? En el único caso que trato de decir, no lo rehagan es cuando veo dos pruebas completamente igual que lo único que tienen es el nombre. Porque si me quejo de los chicos que me copian las cosas, nosotros que somos los profes no está bueno que copiemos los trabajos porque en realidad, entonces, esos que son completamente copiados, te mando un correo diciendo los dos hicieron la misma, bueno, lamentablemente no van a tener el puntaje. No, pues, ¿Sí? lo correcto. Pasa a veces, me ha pasado, no está bueno hacerlo, pero entonces les mando solo eso avisar. Si veo que las cosas no son iguales, pero hay errores porque podemos tener y demás, te aviso, corregilo, hay tiempo hasta tanto y eso. Por eso también uso todo esto de las evaluaciones y demás, que no sean a través de la plataforma, porque entonces el tiempo puede ser más largo y, ¿cómo es que se llama? Eh, tengo más tiempo que esos 10 días. Mientras yo voy corrigiendo, puedo pedir algún intercambio y demás. ¿Sí? Bueno, gracias por la grabación. De nada. Y bueno, ahora sí, si no hay más, los dejo para que vayan a ver el partido. Chao. Bueno, nos No, vemos. profe, Chao, gracias. chao. Gracias, profe. ¿Hasta cuándo hay tiempo para enviar la evaluación? Hasta el último día. O sea, después de las vacaciones es el último día. Eh, no recuerdo bien la fecha, porque con eso que se corrió toda una semana, no recuerdo bien cuál es la fecha. Después del quinto encuentro hay una semana más. Ahí en esa semana tenemos la entrega de trabajos y hasta ahí hay tiempo para entregar todo. ¿Sí? Así que bueno, ahora sí, ¿alguna otra duda? Si no, los dejo a todos. Estamos. Hasta luego, nos vemos.